Hay niños que juegan con piedras, otros con palabras. Pedro jugaba con fuego. No era por rebeldía, ni por travesura. Era por asombro, por una fuerza interior que le empujaba a entender aquello que ardía, se elevaba y desaparecía en el aire. Nació en Arequipa, al sur del Perú, en 1874. Un lugar donde el cielo parecía más cerca, no por la altitud, sino por el silencio. Las montañas custodiaban el horizonte, y el viento traía preguntas que aún no tenían forma. A los 9 años, presenció un espectáculo de fuegos artificiales. Mientras otros niños aplaudían los colores, Pedro se quedó en silencio, con los ojos fijos no en las luces, sino en lo que las hacía subir. El estallido no lo deslumbró, lo intrigó. Esa noche, empezó a imaginar, y desde entonces nunca dejó de mirar hacia arriba. En un tiempo donde nadie hablaba de cohetes, donde lo más alto era el campanario del pueblo, Pedro empezó a construir artefactos caseros. Juntaba pólvora, tubos de hojalata, alambres. A veces funcionaban, a veces explotaban en sus manos, pero él seguía, no por éxito, sino por necesidad. Había algo que quería entender, y no sabía cómo ponerle nombre. Sus maestros lo miraban con inquietud. Era un alumno callado, meticuloso, siempre distraído en sus propios planos mentales. No quería ser héroe, no quería aplausos, quería comprender. A su alrededor, el mundo avanzaba lento. La mayoría soñaba con emigrar, conseguir un puesto, tener una vida estable. Pedro soñaba con el espacio, no como destino, sino como pregunta. La ciencia para él no era una profesión, era una forma de habitar el misterio sin apagarlo. Mientras otros rezaban, él desmontaba relojes. Mientras otros jugaban, él hacía cálculos. Mientras otros crecían, él creía. Creía que algún día una máquina podría elevarse sin alas. Creía que el fuego contenido con inteligencia podía tocar las estrellas. Creía por encima de todo que el mundo aún no había comenzado a soñar lo suficiente. Y así empezó todo. No en un laboratorio, no en una universidad, sino en un patio de Arequipa, con un niño callado, mirando al cielo, y preguntándose si eso que parecía inalcanzable no estaría esperando a alguien que lo intentara primero. A los 20 años, Pedro dejó el Perú, con un cuaderno lleno de fórmulas, un puñado de sueños y un mapa que no mostraba el lugar al que él quería llegar. Viajó a París, la ciudad de los inventos, de la exposición universal, del arte y la ciencia. Pero él no iba buscando luces, ni torres de hierro. Iba detrás de lo invisible, de cómo hacer que el fuego se transforme en empuje, que una máquina respire gases y se eleve sola. Mientras otros soñaban con automóviles, Pedro soñaba con cohetes. Estudió ingeniería y química. Se formó en la Universidad de la Sorbona y en el Instituto de Química Aplicada. Fue un alumno brillante, pero callado, siempre ajeno a la vanidad del mundo académico. Lo suyo no era impresionar, era comprender. Y entonces, en 1895, cuando los hermanos Wright aún no habían volado, cuando nadie hablaba de astronáutica, Pedro Paulet diseñó y probó un motor de propulsión líquida. Usó un combustible a base de peróxido de nitrógeno y una cámara de combustión hecha de platino. Un artefacto mínimo, pero revolucionario. La idea era simple, pero impensable para su época. Un motor que funcionara sin hélices, sin ruedas, sin alas, solo con gases, calor y dirección. Lo presentó a la comunidad científica. Envió informes, explicó sus cálculos, dibujó planos, mostró los resultados de sus pruebas y recibió silencio. Nadie lo entendió, nadie lo apoyó, nadie lo creyó. Algunos lo miraron con simpatía, otros con burla, la mayoría con desdén. Era demasiado pronto, demasiado avanzado, demasiado latinoamericano para un mundo que solo escuchaba voces con acento europeo.
Pedro no se rindió, pero comprendió que su invento no tenía espacio aún en la historia. No era falta de mérito, era falta de oído en los demás. Así que guardó sus planos. Siguió estudiando. Escribió cartas. Construyó ideas que no se convertirían en máquinas, pero sí en testimonio. Mientras tanto, la humanidad seguía andando en trenes. Y él, en su mente, ya había despegado. La ciencia no siempre se mide por lo que logra, sino por lo que se atreve a imaginar, cuando nadie más lo hace. Y Pedro se atrevió. En un tiempo de engranajes y vapor, dibujó el futuro con fuego líquido. Y aunque nadie lo escuchara, él ya había encendido algo que no se apagaría. La vida de Pedro Paulet no fue una secuencia de triunfos, sino una línea intermitente entre la espera y la fe. Después de su paso por Europa, volvió a América, con la esperanza de que sus ideas encontraran tierra fértil. No pedía homenajes, solo una oportunidad, una mano que creyera, un lugar donde construir. Pero no lo hubo. Trabajó como diplomático, como profesor, como consejero técnico, y mientras otros vivían con la tranquilidad del presente, él seguía escribiendo al futuro. Cartas, informes, propuestas, como botellas al mar. Una y otra vez, las respuestas eran las mismas. No es viable. No es necesario. No es el momento. Y tal vez tenían razón. No era el momento. Era demasiado pronto para Pedro Paulet. Décadas pasaron. El mundo cambió. Se libraron guerras. Aparecieron los primeros cohetes alemanes. La tecnología avanzó. La carrera espacial comenzó. Y entonces, desde el otro lado del mundo, alguien pronunció su nombre. Wernher von Braun, el padre de la astronáutica moderna, declaró públicamente que Pedro Paulet había sido el primero. También lo reconoció la NASA. Dijeron que, sin su motor teórico, la historia de la propulsión líquida habría sido muy distinta. Pero Pedro ya era un anciano, y la voz que tanto tiempo esperó no le trajo consuelo, solo la confirmación de lo que ya sabía. Había vivido demasiado temprano. No guardó rencor. No reclamó. Simplemente anotó en silencio que el mundo, al fin, lo estaba alcanzando. Las ideas también tienen su órbita. Algunas tardan más en regresar. Y la de Pedro, después de 40 años de olvido, comenzó al fin a girar. Pero el tiempo no perdona. Y la gloria tardía no sana la herida del silencio original. Aún así, él no se quebró. Porque no inventaba para ser recordado. Inventaba porque no podía hacer otra cosa. Mientras el mundo dormía, Pedro había encendido una mecha invisible. Y cuando el futuro por fin despertó, esa mecha seguía ardiendo. Pedro Paulet no tuvo laboratorio propio. No tuvo fondos, ni becas, ni mecenas. Tuvo cuadernos y silencio. Fue ingeniero sin obra, científico sin institución, soñador sin escenario. El Perú, su país natal, lo celebró con palabras, pero nunca con acciones. Europa, donde estudió, lo miró con condescendencia. Y América, que pronto empezaría a mirar hacia el cielo, lo dejó mirando solo. Vivió como diplomático en Berlín, en París, en Viena. Participó en conferencias, dio clases, aconsejó a gobiernos, pero nunca encontró un lugar donde su motor pudiera nacer. Nadie le ofreció un banco de pruebas. Nadie le prestó oídos largos. Y aún así, no se convirtió en un hombre amargo. Pedro Paulet no necesitaba aplausos para seguir creyendo, ni títulos para sentirse útil. Solo necesitaba espacio. Espacio para pensar. Y una hoja en blanco para dibujar el futuro. Sus planos se acumularon. Sus ideas se adelantaron. Y él, mientras tanto, seguía refinando ecuaciones que nadie pedía. ¿Para qué? Tal vez ni él lo sabía del todo. Pero hay quienes no trabajan por resultados. Trabajan por fidelidad a una imagen interna, a una pregunta que nunca se cierra. En su vejez, escribió memorias que casi nadie leyó. Corrigió planos que nadie construiría. Y dibujó cohetes
que aún eran metáforas. Si he de fallar, que sea por intentar demasiado pronto, y no por haberme quedado esperando el momento justo. Pedro nunca se traicionó. Vivió con una coherencia feroz y silenciosa. No buscó justicia. No pidió Nobel. No exigió homenajes. Solo pidió lo más difícil: que lo dejaran soñar en paz. Pedro Paulet murió en 1945, el mismo año en que la humanidad lanzó su primer cohete balístico, el Tintu-2, y el mundo comenzó a entender lo que él había imaginado medio siglo antes. No vivió para ver al hombre llegar al espacio. No presenció a los astronautas flotando en la órbita, ni a los cohetes rugiendo sobre plataformas gigantes, pero su firma ya estaba ahí, invisiblemente presente. En cada despegue hay una huella que no se borra, un principio, un cálculo, un motor diminuto que nació en la mente de un joven peruano en 1895. Antes que nadie, antes de todo, la NASA lo reconoció. Von Braun lo mencionó. Los libros, al fin, empezaron a incluir su nombre. Pero el verdadero legado de Pedro Paulet no está en las bibliotecas técnicas, ni siquiera en la historia de la astronáutica. Está en otra parte. Está en la dignidad de crear, cuando nadie espera nada de ti. En la paciencia de no renunciar a una idea, solo porque el mundo no está listo. En la humildad de vivir fiel a tu vocación, aunque la historia te ignore. Pedro no fue un héroe clásico. No dirigió laboratorios. No recibió aplausos en vida. Fue un sembrador del futuro. Un hombre que construyó el andamiaje invisible del mañana, con lápiz, papel y silencio. Hoy, cuando una nave cruza la atmósfera, cuando un motor se enciende y empuja hacia lo desconocido, hay algo de Pedro Paulet en ese fuego. Y aunque su historia llegó tarde al reconocimiento, llegó justo a tiempo para inspirar a quienes todavía creen que imaginar no es un lujo, sino una necesidad. No todos los cohetes despegan, pero cada idea auténtica les deja una estela. Y la de Pedro Paulet sigue dibujando su órbita en cada mente que se atreve a pensar antes de su época. Si esta historia te conmovió como a nosotros, suscríbete, porque aquí celebramos a quienes soñaron tan temprano, que el mundo necesitó décadas para alcanzarlos.